Buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 6, donde nos quedamos, y con el versículo 39. Aquí en este pasaje nosotros podemos ver cómo Jesús llama la atención acerca de las personas que se toman el trabajo de maestros y a veces no están o bien preparados o bien centrados. ¿Y por qué? Porque dice la palabra: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? O sea, la persona que no tiene la visión correcta de las cosas no puede ser guía de otros, porque en la incorrección en la que está, en el error en la que está, guiará a las demás personas. Entonces no solamente será él perjudicado, sino todas las personas que lo sigan. Y esto se refiere también a los podríamos decir, falsos maestros, aquellas personas que sin estar preparadas se sienten muy seguras de su opinión, de lo que ellos piensan, y quieren hacer que todo el mundo piense como ellos. Entonces de esa manera se levantan como maestros y empiezan a enseñar lo que ellos creen correcto. Muchas de las herejías que se han originado son por eso, porque yo pienso que así es lo correcto y entonces soy tan, vamos a decir, tengo tal poder de convencimiento que atraigo a las personas y las hago que me sigan, pero las siguen en error, ¿verdad? Entonces es lo que está advirtiendo Jesús: cuidado a quien sigues, ¿verdad? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y cuando dice, porque ambos caerán en el hoyo, quiere decir no nada más el primero, sino todos los que vayan con él van a caer en el mismo problema, en el mismo error, en la misma condenación cuando se trata de las cosas del Señor, ¿verdad? Y dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí nos indica, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, que eran los maestros, eran los fariseos. Si un fariseo enseñaba, tenía discípulos, pues sus discípulos, cuando aprendieran todo lo que el maestro sabía, iban a hacer como el fariseo maestro, ¿verdad? Porque habían aprendido lo que el maestro les había enseñado. Y aquí nosotros tenemos que hacer una distinción entre los maestros que conocemos, los maestros humanos, y un maestro como Jesús, ¿verdad? Porque por muy sabios que podamos ser, nunca podemos llegar a la altura, vamos a decir, de conocimiento, de sabiduría de Jesús. Una cosa sí, podemos tener la mente de Jesús, como dice San Pablo. Entonces, de esa manera, discernir las cosas a la manera de Jesús. Y eso es una ventaja grandísima que tenemos los cristianos, ¿verdad? Y otra excepción a esta regla, que cuando sea el alumno bien aplicado será como su maestro, lo vemos en las cuestiones humanas. Por ejemplo, cuando tenemos una frase que dice que el alumno supera a su maestro. Cuando aprende todo lo que tenía el maestro, cuando los maestros son buenos, enseñan todo lo que está en su capacidad, pero enseñan al alumno a discernir por sí mismo. Y entonces cuando el alumno tiene capacidad, empieza a aplicar lo que el maestro le enseñó más lo que él trae. Entonces es cuando el alumno supera al maestro. En la filosofía antigua tenemos el caso de Aristóteles, ¿verdad? Sabemos que la secuencia de sabios fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero Aristóteles superó, vamos a decir, en desarrollo a Platón, ¿verdad?
lo supero, no en espiritualidad. Les voy a decir por qué. Porque de los sabios antiguos, de esos grandes sabios, el más espiritual y el que más se pareció al cristianismo sin tener idea de la revelación de Dios, siendo un pagano totalmente, fue Platón. Platón se acercó en su espiritualidad a lo que luego fue el cristianismo, porque no existía, es mucho antes del cristianismo Platón, ¿verdad? Pero se acercó mucho. Y dentro de nuestra idiosincrasia mexicana también tenemos un personaje que se acercó mucho al cristianismo y fue Netzahualcóyotl. No sé cuántos de ustedes conocen de Netzahualcóyotl, pero Netzahualcóyotl fue un príncipe muy perseguido. El padre fue muerto por los chichimecas de Azcapotzalco, por Tezotzómoc. Vio la muerte del padre, ¿verdad? El padre lo escondió en un árbol para que no lo mataran. Entonces él se desarrolló con una cierta desarrollo espiritual desde muy jovencito. Y en sus escritos nosotros vemos que él buscaba y adoraba al Dios único. Una persona en un ambiente que es completamente pagano y con muchos dioses, ¿verdad? Pero sin embargo tenía esa sensibilidad. Y sus poemas, es curioso, pero cuando uno viaja y le preguntan, oye, ¿conoces los poemas de Netzahualcóyotl? Y con mucha pena tenemos que decir que no. Pero en otras latitudes, en América del Sur, en Europa, los conocen al dedillo. Y habla de ese Dios único al que él buscaba y adoraba. Entonces, ¿cómo Dios se revela, verdad?, a ciertas personas. Por eso les digo que aunque Aristóteles mentalmente, en su inteligencia se desarrolló más, en materia espiritual Platón estuvo más cerca del cristianismo, ¿verdad?, de lo que es la revelación que hace Dios a los humanos. Muy bien, seguimos con aquí que nos dice, ¿verdad?, que será como su maestro cuando hubiera sido su conocimiento lo más perfecto posible. Ya vimos esas dos excepciones, ¿verdad? En los maestros humanos, cuando se supera al maestro, y en el caso de Jesús. Seguimos con la lectura en el versículo 41. Aquí Jesús nos llama la atención en el hecho de que somos muy dados a ver el error, el defecto, el pecado de los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y muchas veces nuestros pecados en el mismo rango es peor que el que tiene nuestro prójimo. Pero nosotros siempre nos disculpamos, nosotros siempre tenemos un motivo, pero el otro no. Entonces decíamos que muchas veces tenemos esa tendencia, es una tendencia muy humana, ¿verdad? El ponernos una barrera para nuestros propios defectos, nuestros propios pecados y nada más ver los de los demás. Por eso Jesús nos advierte, no seas hipócrita. Y hay que ver que la palabra es dura, pero es la verdad, y a veces la verdad nos incomoda, ¿verdad? No seas hipócrita, primero corrígete tú, para que tengas, vamos a decir, la facultad de poder corregir a otro. ¿Cómo quieres corregir a otro si tú estás en el mismo problema y más grande? Por eso dice, el hermano tiene una paja y tú tienes una viga que no te deja ver bien, ¿verdad? Entonces primero corrige tu error grande que tienes, tu pecado grande que tienes, y luego ve con más claridad el pecado de tu hermano. Allí es donde entra la misericordia, que pues el hermano está menos mal que yo,
ya cambiamos la cosa. En lugar de ver que está muy mal el hermano y yo muy bien, ya vemos que pues si yo estoy tan mal, pues el hermano no está tan mal, ¿verdad? Pero nos da la facultad de poder corregir cuando primero nos revisamos nosotros y nos corregimos nosotros. Así que hay que dejar la hipocresía de lado y ser más conscientes de la forma en que juzgamos y en que queremos corregir a los demás. Todo aquel que se erija en maestro, en corrector, en una persona que quiere dirigir a los demás, tiene que revisarse primero, ¿verdad? Seguimos con la lectura en el versículo 43. Aquí Jesús nos habla de nuestras acciones, ¿verdad? De por qué actuamos como actuamos o por qué hablamos como hablamos. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces hablamos muy a la ligera y inconscientemente sacamos lo que tratamos de esconder hacia los demás. ¿Por qué? Porque tratamos de dar la mejor cara hacia los demás siempre, el mejor aspecto de nosotros, pero nuestras palabras nos traicionan. Por ejemplo, cuando hacemos juicios muy severos o muy, vamos a decir, imaginativos, yo creo, y decimos lo que creo de la persona, entonces no es tanto mental, es de lo que está en nosotros, lo que somos nosotros, cómo juzgamos nosotros, qué tan buenos o tan malos somos para ver a los demás, ¿verdad? Por eso Jesús dice que del tesoro que hay en nuestro corazón es lo que habla la boca, porque lo que sale, lo que hablamos, es un reflejo de las tipo de personas que somos. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Tratemos siempre, por eso es sano, y digo tratemos siempre de pensar lo bueno de las personas, reconocer lo bueno de las personas, porque lo humano es fijarnos en lo malo. Lo bueno, ¿para qué hablar de lo bueno? Todo el mundo lo ve. Lo malo. Pero no, es al contrario, debemos hablar de lo bueno que tienen las personas y minimizar lo malo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de lo bueno de las personas, las estimulamos a obrar bien. En cambio, cuando criticamos y hablamos de lo malo que tengan las personas, aunque sea un poquitito, pues las hacemos sentir mal y además quizá hacemos que se note más y que se desarrolle aquello malo que tiene, ¿verdad? Entonces, por eso es muy bueno y muy prudente hablar de lo que las personas tienen de bueno y no de malo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, ¿verdad? Lo que sale de nuestro corazón, bueno, vamos a tener un buen concepto de la gente y vamos a tratar de conocer a las personas y resaltar lo bueno que tengan. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Tratamos de levantarles su autoestima, hablando de lo que tienen bueno y corrigiendo lo que tienen malo, ¿verdad? Porque de esa manera aprendemos a que ellos tengan control de sus malas tendencias y que desarrollen las buenas. Y así como lo hacemos con nuestros hijos, debemos hacerlo con toda la gente. Ahora tenemos que tener cuidado porque muchos papás siempre estamos recalcándole a los niños lo que hacen mal, y que eres esto, y que eres lo otro, y que mire, y que, ¿verdad? No es bueno eso, no es bueno. ¿Por qué? Porque el niño se amilana, el niño se baja su moral, entonces se siente menos. ¿Por qué? Porque se siente menospreciado por los padres, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con las críticas que hacemos. Entonces hay que sacar lo bueno que hay en el corazón.
Sí, pastor, sí. Nada más. Y un aspecto también muy importante de lo que está diciendo es de quién vienen las palabras. Porque no es lo mismo que vamos a decir, que el vecino me diga algo a que me lo diga mi padre, que es una autoridad sobre mí. Las palabras de alguien con autoridad sobre mi persona Son más afectan más positiva o negativamente. Sí. A un padre, un maestro, un pastor, cualquier tipo de autoridad, sus palabras tienen más efecto que me las diga cualquier otra persona. Sí, como no, de quién vienen. Por eso las ofensas debemos de considerarlas, bueno, de quién vienen, no debe afectarnos, porque a veces viene de una persona que tenemos una escasa relación, ay, cómo nos duele, cómo nos puede, no debemos de tomarlo en cuenta. Tenemos, como dice el pastor, ver de quién viene, ¿verdad? Y entonces así considerarlo. Recalcando lo que dice el pastor, yo leí acerca de eso, que cuando los padres, que son la autoridad puesta por Dios, desprecian a los hijos o los menosprecian diciéndoles eres un tonto, no sirves para nada, etcétera, etcétera, es como una maldición sobre su vida. Sí. Que los limita totalmente. Es algo que nos enseña este pasaje, ¿verdad? Y que le debemos poner atención. Son tan poquitas palabras que a veces las pasamos, pero qué riqueza tienen, para nuestra vida diaria, para nuestra forma de ser. Y nos dice, ¿verdad?, que el árbol bueno se conoce por sus frutos, porque un árbol bueno no da malos frutos, ¿verdad? Puede que dé pocos, puede que se tarde en dar, ¿verdad? Pero frutos malos no da. Eso lo podemos tener por seguro. El árbol malo va a dar malos frutos, no nos va a dar buenos. Por más que lo reguemos y que le pongamos abono, no nos va a dar buenos frutos, siempre va a dar malos frutos. Y puede que quiera engañar siendo un árbol muy bonito, con muchas hojas, muy verde, muy frondoso, pero ni así va a dar buenos frutos, ¿verdad? Siempre sus frutos van a ser malos. Entonces, así son las personas también, ¿verdad? Si vemos que el resultado de sus acciones es malo, entonces sabemos que la raíz es mala, que es un mal árbol, porque está dando mal fruto. Eso nos debe aprender a cuidarnos, a cuidarnos, porque muchas veces disculpamos a las personas por la posición que tienen, por el nivel en que están con respecto a nosotros, que los necesitamos o que... No, al que es hay que verlo como es, como dice Jesús. Y si no es un árbol bueno, no acercarnos a su sombra, ¿verdad? Si tenemos que tener una relación, pero siempre en el límite, ¿verdad? Porque estamos en el mundo y tenemos que vivir en el mundo, pero no buscar su sombra, ¿verdad? No cobijarnos debajo de ellos, porque no son buenas personas. Hay un dicho que yo aprendí desde los tiempos del seminario, y es con respecto, por ejemplo, a Satanás. Satanás es un árbol malo, ¿verdad? Da malos frutos. Pero algo que aprendí yo acerca de eso es que es un mal patrón, y pensemos en los patrones. Hay veces que son la peste, ¿verdad? Nos tratan mal de la patada, pero nos pagan bien y por la paga nos aguantamos. Pero Satanás es mal patrón y paga mal. No tenemos nada que esperar de él, porque nos trata mal, nos promete mucho, pero paga mal. Entonces siempre vamos a estar en el suelo con él. Eso es algo que también tenemos que aprender, ¿verdad? Para no confundirnos. Entonces, también Jesús compara este ser de las personas, de lo que podemos esperar de las personas, con un cofre donde guardamos un tesoro. ¿Qué tenemos en ese cofre del tesoro? ¿Verdad? Eso depende de cada persona. La persona somos el cofre y lo que tenemos adentro es el tesoro que tenemos. Vamos a pensar, puede ser un cofre que tiene muchas cosas valiosas, joyas, oro, monedas,
¿verdad? Y de ahí vamos sacando bendición. Pero puede ser un cofre de una persona mala que tenga, por ejemplo, ¿qué es su tesoro? Sus venenos porque se dedica al mal. ¿Qué va a sacar de ese cofre? Nada más mal para los demás. Y se los hago de esa manera para que entendamos lo que es sacar cosas malas de nuestro cofre. Por ejemplo, una persona que se dedica a hacer mal, saca venenos para perjudicar a los demás. Eran famosísimos en la Edad Media los que tenían ese tipo de conocimientos, porque eran los envenenadores de los reyes, ¿verdad? Que era todo vamos a decir, un arte, porque para no ser descubiertos, imagínense envenenar a un rey, ¿verdad? Entonces era un tesoro lo que tenían ahí, ¿verdad? Pero ¿qué clase de tesoro? Un mal tesoro de una mala persona, ¿verdad? Entonces cuidado con lo que guardamos en nuestro corazón, ¿verdad? Que todo sea para hacer el bien, como dice la palabra, para edificación, ¿verdad? Y no para hacer el mal, para que no seamos acusados de tener malos frutos. Seguimos con la lectura, versículo 46. Esta parábola es muy significativa, porque cuando uno construye una casa, por ejemplo, para hacer los cimientos, tiene que trabajar, es un trabajo duro, y dependiendo del terreno es más o menos duro. Pero, por ejemplo, podemos pensar un terreno suave, pues es fácil. El trabajo es bueno, porque hay que sacar y sacar y sacar todo el terreno suave hasta encontrar el terreno macizo. Por eso aquí habla de la roca, ¿verdad? Hay que trabajarle mucho para poder llegar a un terreno, a un lugar en donde pueda ser seguro poner los cimientos. La casa donde ahorita vivimos, me dice mi esposo, que cuando se las entregaron, no, les dijeron que podían hacer un segundo piso. Y cuando quiso hacer el segundo piso, empezaba a quererse cuartear la casa, dijo no, que la revisen. Encontró con que eran los cimientos corridos y para nada iba a aguantar un segundo piso, entonces tuvieron que hacerle un trabajal para poderle meter columnas a toda la casa. Y lo que hubiera gastado en el segundo piso se lo gastó en los cimientos, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo se tiene que trabajar bastante para llegar a la roca. Es lo que dice Jesús, porque Jesús es la roca en donde estamos sustentada nosotros y nuestra fe. Si no llegamos a la roca, estamos en la tierra suave, ¿verdad? Entonces hay que trabajarle y trabajarle y trabajarle y poner toda nuestra atención para aprender de Jesús y poder ser como Jesús y estar bien cimentados en la roca. Ahora, ¿cómo puede ser una casa hecha así? Pues puede ser sencilla, puede ser no muy grande, pero bien cimentada. Pero ahora pensemos en una casa hecha sin cimientos, en la arena, en la tierra sola. Puede ser muy espaciosa, puede ser muy grande, porque los recursos que iba a usar para escarbar y llegar y el esfuerzo también, entonces lo gastó en hacerla grande y amplia, y quizás hasta la haga hermosa, y sea mucho más elegante que la casita que ella es chiquita, bien cimentada. Pero ¿qué pasa? A las primeras tormentas va a resentir, y si se viene algo como tuvimos en estos días pasados, olvídense, se la lleva el agua. Nosotros ahorita que veníamos estábamos viendo, fuimos muy ingenuos y dijimos, no, ya ampliaron el canal y ya no se va a desbordar el canal y vamos a estar muy tranquilos, y estuvimos muy tranquilos, gracias a Dios. Pero ahorita que pasamos,
arriba de los puentes estaban árboles secos. Quiere decir que el agua subió hasta ahí y ahí los dejó entrampados. Gracias al Señor que no nos entró el agua, sí entró más abajo. Pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo fíjense, y no fue más que una noche de lluvia? ¿Cómo en un momento dado pueden peligrar cuando no tenemos los cimientos adecuados? Entonces, qué importante es ir a la roca que nuestras creencias, ir a Cristo, cimentarnos en Cristo, para que cuando vengan las tempestades de la vida, no seamos llevados con la corriente o lastimados o destruidos, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos está enseñando con este pasaje, ¿verdad? No seáis semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y yo les voy a decir que la ruina de una vida es algo sumamente penoso para el Señor, ¿verdad? El Señor murió para que todos fuéramos salvos. Así que imagínense alguien que ya está, vamos a decir, que se acercó y que fue rescatado, pero que no se cimentó y se perdió. Es bastante penoso, bastante triste, bastante grave, ¿verdad? Desde el punto de vista de Cristo, ¿verdad? Por eso debemos de tratar siempre de llegar a los cimientos, de llegar a la roca, de conocer a Jesús lo suficiente para, como dice San Pablo, crecer y llegar a la plenitud del varón perfecto, ¿verdad? Que es lo que Él quiere para nosotros. Todos los días nos edificamos un poco, crecemos un poco para llegar a esa estatura del varón perfecto.